La nueva teoría de la creación nos habla que el origen de las cosas no proviene ni del Big Bang, ni de Adán y Eva, ni de la evolución. Según esta historia fantástica, el origen de las cosas proviene de las letras. Con humor, perspicacia, algo de sátira y mucha imaginación, el siguiente relato nos adentra en una cosmogonía fascinante y nos muestra el relato completo de la historia del hombre, desde su creación hasta su destrucción, con un sentido profundo de espiritualidad. Escuchemos esta maravillosa historia basada en el cuento Vacuidad del autor José F. Castaño. Vacuidad. Lego la nada a nadie. Jorge Luis Borges. A. Ni Dios creó el mundo en una semana, ni tuvimos que esperar millones de años a que un simio caminara erguido. ¿Alguien en verdad puede creer que un ser omnipotente como Dios necesitó de una semana para crear todo lo que hoy existe? Se debe ser demasiado ingenuo para creer que Dios gastaría todo ese tiempo en minucias, que un día los árboles y los animales, otro día el agua, luego la luz, luego el hombre. Pero más iluso todavía sería creer que primero fue una explosión, luego una proteína, después una molécula, posteriormente una célula y luego una cantidad de plantas, animales y humanos. Desventurado el que crea que su tatarabuela pudo haber sido una ameba. Al comienzo solo existía la nada. Dios estaba sentado en la nada, haciendo nada, y lo único que atesoraba eran pensamientos ociosos, puesto que no tenía nada que hacer. Hasta que uno de esos pensamientos ociosos comenzó a darle vueltas por la cabeza y a rondarlo, al punto que perdió la paz en la ociosidad. Necesitaba crear algo para entretenerse. Mientras, con una mano, Dios acicalaba su espesa y larga barba blanca, con la otra hacía dibujitos en el aire, cuando, cataplum, de pura chiripa, empezó la creación. Dios había dibujado en el aire dos rayas verticales con una atravesada, algo como un triángulo parado con patas largas. Y vio Dios que era buena. Estuvo por algún momento sin saber qué hacer con esta cosa, jugando con ella, metiendo el dedo en medio del triángulo y haciendo que girara hasta que se le terminaba el impulso. Pronto se dio cuenta que no sabía qué era aquello y le puso un nombre. Decidió llamarla Alfa. Dios estaba acostumbrado a la soledad desde tiempos inmemoriales y no necesitaba con quién hablar, pero se entristeció al ver a Alfa tan sola. Así que decidió crearle compañía. Entonces, meticulosamente sacó un segmento de la barra vertical que sostenía a Alfa, una barrilla podría decirse, y le agregó medio círculo, como una barriga, algo como el signo musical bemol, B, y lo llamó Beto. Dios, al poco tiempo de este ejercicio, sin mucha convicción, puso los dos signos sobre la mano diestra, les inoculó un soplo de vida y los lanzó a la nada en medio de la nada con una sentencia simple: creceos y multiplicaos. No hubo normas ni prohibiciones porque en ese momento no existían los conceptos de ley y pecado, y lo único que quería era tener un merecido descanso después de haber dado inicio a la creación. Así que a partir de allí, los dos signos quedaron abandonados de la mano de Dios, levitando en ese mundo de ensueño. Beto se parecía a su padre. Recién había nacido y ya estaba recostado haciendo nada. No se tomó siquiera el trabajo de darle una miradita a Alfa, que estaba un poco confundida sin saber qué hacer. Beto, al poco tiempo de vida, roncaba acostado sobre su columna, moviendo su barriga y haciendo estremecer los confines de la nada. Alfa, por el contrario, ya estaba buscando oficio. Iba de aquí para allá en un desespero enfermizo, pero no encontraba absolutamente nada que hacer. De pronto, la gran idea. Miró a Beto despatarrado a sus anchas con una modorra infinita y se le fue acercando cautelosamente. Lo rodeó varias veces en círculo, comenzó a silbar, a tatarear algo inteligible para hacerse oír. Pero nada, Beto seguía imperturbable. «Tengo que hacer algo», decía para sí misma. «No puede ser que yo esté aquí sola y preocupada mientras él ni siquiera se inmuta». «Oiga», dijo Alfa como al descuido, tratando de encontrar una reacción en el inamovible Beto.
Vea, levántese, insistía exasperada, pero Beto seguía impasible, puesto que no se había inventado el habla y esto solo estaba en los pensamientos de Alfa. Alfa, sin encontrar ningún tipo de respuesta, perdió la paciencia. Estrujó con violencia la barriga gelatinosa de Beto, al tiempo que intentaba gritarle fallidamente al oído: «Levántese, levántese, que tenemos que hablar». Beto, al contacto con Alfa, abrió los ojos repentinamente y admiró al ser más hermoso que jamás había visto. No había ningún otro, por supuesto, y sintió que dentro de su abultada barriga algo comenzaba a moverse, con frenesí. Alfa estaba perdiendo la paciencia. «Mire, si vamos a tener que compartir nuestras vidas para siempre, será mejor que tengamos unas reglas claras», sentenció Alfa en sus pensamientos. Beto no entendió nada de lo que estaba en el pensamiento de Alfa, porque además estaba obnubilado con la belleza de ese triángulo. No se puso a pensar si la actitud de Alfa era una ofensa o si era una recriminación, porque hasta ese momento no se sabía nada de esas cosas. Al contrario, se inclinó con elegancia y palpó con dulzura sus líneas. Alfa se estremeció y ruborizó con el contacto. Ese solo gesto, esa sola acción quebró el carácter férreo con el que había sido creada Alfa y la dejó prendada de ese ser holgazán y barrigón, invadida por un sentimiento maravilloso que no fue capaz de describir y que difícilmente volvería a sentir a lo largo de su existencia. Mientras se observaban fijamente, Beto se aventuró con una caricia tímida y rozó con delicadeza los contornos de Alfa mucho más allá de sus líneas exteriores. La pequeña acción de rozar a Alfa encendió una pasión inusitada en el noble cuerpo de Beto, que se arrojó sobre ella y la aprisionó contra sí, al tiempo que en su pensamiento quería decirle que él era el primero y eso no lo iba a olvidar nunca, que él era el único para ella sobre la faz de la nada y punto. Ella se resistía falsamente, porque también había entrado al camino sin retorno, donde las líneas se entremezclan con los círculos en el más maravilloso de los placeres, cuando sintió que la protuberante barriga de Beto se había incrustado para siempre en el triángulo de su perdición. Alfa había quedado ineludiblemente unida a ese ser que la hacía estremecer maravillosamente, preñada de rabia y de placer. De esta unión tormentosa nació lo que daría origen a todas las cosas habidas y por haber, el alfabeto. La premisa de Dios se cumplió sin remilgos. Se multiplicaron hasta la saciedad, uniendo la barriga con el triángulo repetidamente y sin descanso, hasta crear 25 signos rozagantes llenos de vida, a los cuales les colocaron el nombre del sonido que les salía en el momento del orgasmo fonético: C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, W, V, X, Y, Z. Muchos de los seres que poblaron la nada desde esa época siguen emitiendo unos sonidos extraños al momento del orgasmo. Por ejemplo, en el momento de la concepción de la H, Beto estaba explorando con su boca el triángulo de Alfa. En el instante del clímax, Alfa iba a estallar, pero en vez de gritos y gemidos quedó muda, con los ojos desorbitados y la boca abierta. Al mismo tiempo, un rayo de luz hirió sus ojos y le causó un estornudo. Es por eso que la H es muda y se llama H. En la nada no existía ni ley ni pecado, solo los pensamientos. Así que al poco tiempo de nacidos estos signos, comenzó una orgía de Padre y Señor mío, los hermanos con los hermanos, las hermanas con las hermanas, el hermano con la hermana, los padres con los hijos. Ya no solo unían la barriga con el triángulo, sino la barriga con la barra con la curva con el triángulo con el círculo con la barriga. Esto era una cosa de nunca acabar, hasta tal punto que en un rincón de la nada vieron a la L y a la R frotándose consigo mismas, y de ese acto solitario nació la L y la R. Dios, cuando despertaba, observaba todo esto con regocijo. No dejaba de sentir cierta vanidad de padre al ver jugar a su descendencia en el patio de la nada. Ojeaba cómo se multiplicaban espontáneamente, radiantes de gozo y de placer. Le satisfacía en extremo
observar cómo sus hijos creaban paulatinamente las cosas. No había nada de qué preocuparse. La creación era una simple travesura de los hijos de Dios. Sin embargo, por un sentimiento que él mismo no podía entender, Dios tenía cierta preferencia por la H. Le parecía tan débil, tan indefensa, tan discapacitada, que se juró a sí mismo protegerla con todos los medios que estuvieran a su alcance para librarla de malas compañías que pudieran causarle algún tipo de dolor o de sufrimiento. La creación alcanzó unos límites extravagantes. En medio de aquel desenfreno, se unieron 8 de estos signos y crearon lo que se llamaría el universo. Ahora la nada ya no era la nada, ya tenía un nombre. Todos los signos se sintieron mejor porque ahora pertenecían a alguna parte. Entonces, con más ímpetu, se dieron a la tarea de poblar el universo. Unos se articularon y formaron el tiempo, el espacio, las galaxias, otros los planetas, luego la luz, el agua, las plantas, los animales, y así sucesivamente fueron poblándolo de todo lo que hoy existe, hasta que llegaron al punto que cambiaría para siempre la invención del universo, la creación del hombre como una copia de Dios. En ese instante Dios, que ya vivía en el cielo, tuvo un sobresalto y un presentimiento atroz. El sobresalto tenía un asidero concreto y peligroso. Para la creación del hombre se había utilizado a su hija predilecta, la H, pero no solo se utilizó a su hija protegida, sino que se había tenido la osadía de hacer una copia suya. Dios, en su infinita bondad, observó que el hombre estaba yendo demasiado lejos con sus juegos de creación y con afecto le objetó: «No debes ir por ahí creando copias de nada», y sentenció: «Todo lo que en adelante sea una copia, un calco, una reproducción, una falsificación o un plagio va contra mis designios y estará proscrito del reino de los cielos. Además, esta letra C de copia no debe prestarse para esas cosas». También, en tono enérgico, dio otra sentencia que hizo temblar los cimientos de la creación. «Prohíbo», dijo de forma tajante, «desde hoy para siempre a la C juntarse con la H. Con la H no debe crearse ninguna palabra, so pena de una expiación eterna». Dicho esto, Dios se retiró a los aposentos del cielo a meditar, respirando profundamente para encontrar la paz perdida. Hasta ese momento los signos no habían pasado de crear simples sustantivos, cosas palpables y verificables, pero el hombre, que había sido creado a imagen y semejanza de Dios, no tardó mucho tiempo en darse cuenta que tenía unas habilidades especiales para crear y creó la palabra. El hombre se dio cuenta que articulando los signos no solo podía inventar cosas, sino expresar ideas. De aquí en adelante la creación se colmó de conceptos, teorías, discursos, emociones, intuiciones, percepciones y significados. Lo primero que inventó el hombre en sus delirios lingüísticos fue la poesía. Y de la poesía nació el amor. Y el amor se irradió por el universo, y se amaron las cosas. Se amó el hombre con la mujer con la mujer, el hombre con el hombre, y se amó a Dios sobre todas las cosas. Cuando el hombre se dio cuenta que podía hacer cualquier cosa con la palabra, se enfrentó a Dios con arrojo. «El pecado no existe», gritaba el hombre a los 4 vientos. El hombre, al adquirir el manejo de la palabra, se dio cuenta que podía ser subversivo además de poeta. Estaba creando cosas que contrariaban las sentencias de Dios. Entonces el hombre fue más allá. Se sintió aturdido por el pensamiento e instauró la voz. Quiso conocer el sentido de su existencia y estableció la filosofía. Se dejó abrumar por el poder y decretó la maldad. Perdió el rumbo de su vida y erigió la esperanza. No tuvo respuestas e implantó la fe. Se sintió solo y fundó la religión. No entendió nada y creó la duda. Se hizo una pregunta e inventó la ciencia. Alucinó y creó el arte. Se sintió falso e implementó la política, y así sucesivamente iba creando un concepto para cada cosa hasta que se dio cuenta que el universo era un caos, que a cada pregunta que se hacía le resultaban 1000 respuestas y éstas a su vez se multiplicaban en infinitas preguntas,
ahogándolo en un mar insondable de ideas y conceptos que no tenía fin. Había creado tantas cosas que ya no tenía control sobre nada. Toda la creación se enfrentaba contra él, lo contradecía, lo conflictuaba, lo ponía en entredicho. Ya no se sentía seguro con nada ni con nadie. Sin embargo, el hombre no se descompuso. Analizó la situación en detalle y con facilidad encontró el antídoto para contrarrestar esa anarquía reinante. Creó la palabra mí. Con esta simple palabra de 2 letras, el hombre se apoderó de todo. Ahora era el dueño de cuanto se había creado. Mi corazón, mi cuerpo, mi mente, mi religión, mi ideología, mi carácter, mi deber, mi vida, mi esposa, mi familia, mi casa, mi trabajo, mi dinero, mi ciudad, mi mundo. Con estas 2 simples letras, ahora el hombre era el centro del universo. Se sintió con el suficiente poder para seguir enfrentando a Dios, que después de haber realizado su pronunciamiento, había decidido darse una de esas siestas que se prolongaban una eternidad. El hombre esperó un tiempo prudencial hasta que la siesta de Dios se convirtiera en un profundo y prolongado sueño. Cuando esto sucedió, el hombre, que ya sabía que con el arte y la poesía también podía ser subversivo, y con el argumento de que esta es mi vida y hago con ella lo que yo quiero, se dio cuenta que este era un momento propicio para arremeter contra Dios. Ya conocía de antemano la consigna divina de no juntar jamás la C con la H y también el castigo implacable que sufriría el que se atreviera a contradecir dicha ley. Aprovechando el sueño de Dios, no solo subvirtió dicha ley, sino que se dedicó con alevosía a crear palabras donde la C y la H estuvieran juntas, porque de alguna manera intuía que todo lo que se escribiera con la unión de estos 2 signos daría como resultado un híbrido abominable, capaz de dañar para siempre los sonidos melodiosos del primogénito de Dios, el alfabeto. Sin pensarlo 2 veces, el hombre sacó ventaja de esta fisura en la estructura de la descendencia divina y empezó la creación de las palabras más repugnantes que se hayan dicho, escrito y oído a lo largo y ancho del universo. Lo primero que creó fue la Che, y se dio cuenta que ésta había sido una hija proscrita del alfabeto, guardada en lo más recóndito de las bóvedas celestiales. Luego, por esta línea, se dedicó a crear palabras con múltiples combinaciones de símbolos donde la Che estuviera presente. Achote, hacha, hechizo, chabacano, chakra, chamán, chamba, champú, chamusquina, chancho, chanchullo, cachivache, chantaje, chapa, chapucería, chaparro, chaparrón, chapucero, chapulín, charcutería, charlatán, chascarrillo, chasis, chasquido, chatarra, chato, chaveta, chéchere, checoslovaco, chig, chicharrón, chicharra, chicle, chiflado, salchichón, chihuahua, chisgarabís, chillido, chimpancé, chinche, chinchorería, achaque, chirimoya, chillido, chisme, chivo, chocante, choclo, chorrada, chuchería, chucho, chulear, chuleta, chulo, chupar, chupón, churrasco, churro, chute, chingar, cuchillo, chuzo, chucha, chocha, chorizo y chimba. El hombre observó, leyó y escuchó detenidamente estas palabras creadas y confirmó el temor de Dios. Todas las combinaciones que se hicieran con la C antecediendo la H tenían una sonoridad, una escritura y un significado execrable. Cuando Dios despertó de su siesta milenaria, lo primero que observó fue el universo plagado de estas palabras ominosas. Le dolió en el alma ver a su hija preferida en medio de tanta chabacanería. Le conmovió verla ultrajada al inicio de la chimba y sufrió al verla doblemente vilipendiada al comienzo de la chucha y de la chocha. Para Dios, el agravio de ver a su hija, la H, la muda, la discapacitada, la predilecta, había llegado demasiado lejos. Entretanto, como era de esperarse, los otros hombres también aprendieron el significado de la palabra mí y la pronunciaban con desparpajo en cualquier lugar y momento. Mi idea, mi esposo, mi partido, mi equipo, mi Dios, mi país. Esto devino en odios ancestrales, enemistades ridículas, pendencias fratricidas, celos absurdos, insidias solapadas, envidias enfermizas, traiciones rastreras, luchas descomunales y guerras inverosímiles que acabaron con la paz y el equilibrio del universo.
El hombre estaba totalmente perdido, sin norte ni sur, ahogado en sus propias palabras, con la vida y el alma destrozadas, porque todo lo que tenía, que antes lo llenaba de orgullo y de soberbia, ahora lo sumía en un profundo conflicto, desconcierto y desolación. Afligido, desesperado, arrepentido y a punto de colapsar, al ver en lo que se había convertido la vida por culpa de la palabra mí, no encontró otra tabla de salvación que hablar con Dios para pedirle que restaurara el orden del universo. Así que oró con devoción. Dios era un ser ecuánime a pesar de lo que el hombre había hecho con su hija predilecta. Así que escuchó con atención y se regocijó por el fervor con el que el hombre oraba. Cuando éste terminó, Dios se acercó y le susurró al oído: «Te voy a regalar unas palabras para la paz de tu alma. Acepta y ama». El hombre, al terminar su oración, no podía comprender que Dios le estuviera proponiendo aceptar la injusticia, el dolor, la enfermedad y amar a sus enemigos que siempre trataban de traicionarle y quitarle lo que era suyo. Así que nuevamente se vio inmerso en rencores, disputas, querellas, altercados consigo mismo, con los otros, con el mundo y con Dios que no lo entendía y propagaba el dolor en el mundo. El hombre no comprendió, o quizás no escuchó, el para qué de esas palabras que le regaló Dios: para la paz de tu alma. El hombre seguía aferrado a la palabra mí para las veleidades del cuerpo y no entendió que el que sufre es el cuerpo y que la verdadera paz está en el alma. Entonces el hombre arremetió con soberbia contra todo lo que fuera a aceptar y amar, de modo que se enfrentó contra su familia, agredió a sus vecinos, asaltó naciones, atentó contra la moral, arrolló a sus congéneres, violentó sus principios, incendió corazones y arrolló todo lo que encontraba a su paso. Así que Dios pensó que ya era hora de acabar con este juego maquiavélico, sintió que era el momento justo para despertar al hombre para siempre de sus devaneos de grandeza e instauró lo único que faltaba por instituir en el universo: la palabra muerte. Cuando el hombre entendió que estaba perdiendo esta lucha deicida, recordó su origen. Recordó a su madre Alfa, de donde habían nacido todas las cosas. Quiso volver al inicio de los tiempos, cuando no habían odios ni guerras, solo letras jugando en la placidez de la nada, sin palabras, sin conceptos, sin juicios, pero ya era demasiado tarde. El hombre, presintiendo el final, se dio cuenta que no había inventado la palabra para cuando todo acabara, e inventó la palabra Omega para el fin de todas las cosas. En el momento justo de su muerte, el hombre dedujo que él mismo se había destruido, porque tanto Dios como la vida y la muerte habían sido invención suya, producto de un sueño delirante, y comprendió que lo único cierto de aquel mundo ilusorio era la muerte, que lo libraba para siempre de esa horrible pesadilla de la vida que había inventado, y lo entregaba vacío, manso y libre, a pasear en el ámbito de la nada, donde no existe lo mío, no existe lo tuyo, no existe el sueño, ni la materia, ni la forma, ni existe Dios, ni existe la palabra, solo la nada absoluta. Y esta es la historia de principio a fin, el alfa y omega de todas las cosas. Y yo mismo, mientras termino de escribir esta historia, veo que las cosas van desapareciendo. No tengo nada más que contar. Quedo diluido en una especie de éter acuoso que se evapora, no me fluyen las ideas, no hay pensamientos, se acaban las palabras, soy nada. Hemos llegado al final de esta historia. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Y recuerden que no hay que entrar en campos de batalla, porque el que lucha se debilita y un poder debilitado no es poder. Si te gustó este contenido, suscríbete y comparte para seguir creando más material.